Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hoy tenemos mejor cara ya en los mercados. Parece que ese rebote que comentábamos ayer, que a ver si le llegábamos a ver en el día de hoy, le tenemos presente. Pero al final del vídeo vamos a ver si ya con el rebote técnico, podríamos decir que estamos viendo en la sesión de hoy, podemos empezar a tener señales positivas para pensar que la caída que hemos visto en las últimas sesiones podría haber llegado a su fin. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Solaria, que hemos visto una subida espectacular a finales de la semana pasada, y con las caídas que hemos visto ahora, pues ha dejado en duda si esa subida podría continuar. Así que va a ser lo que vamos a analizar en el día de hoy. Veremos también la cotización de Grifols, que está en una zona totalmente vital de soporte que no debemos perder. Lo vamos a analizar. Y la tercera de las acciones es una de esas acciones que no analizamos a menudo, pero considero que es una acción bastante importante y que también se encontrará en una zona totalmente vital en el gráfico para mantener la tendencia alcista en el largo plazo. Esta acción es Mapfre. Así que venga, vamos al lío. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Como comentábamos en la introducción del vídeo, la semana pasada, desde la sesión del jueves, miércoles, ya veíamos cómo se mantenía con bastante fuerza al alza. La sesión del viernes vimos también una parte de la sesión, una subida muy pero que muy importante, llegando a superar esa zona de los 24 euros, que fijaros, si echamos la vista atrás, era una zona de resistencia en el año 2022, una subida muy fuerte, pero fijaros cómo ya la vela que dejó la sesión del viernes nos mostraba algo de debilidad. Podía haber sido simplemente una corrección dentro de ese impulso tan importante, pero lo que vimos la sesión del lunes y del martes pues fue bastante negativo y le mandó de nuevo a la cotización a esa zona anterior de resistencia, los 18,64, pero ahora fijaros cómo claramente ha actuado como soporte esa zona. Lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, como decíamos al principio, es en saber si ese impulso que vimos a mitad de la semana pasada podría llegar a tener continuidad o ha sido un impulso en falso de todo el movimiento lateral que veníamos teniendo desde noviembre del pasado año. En el gráfico diario tenemos una señal positiva y es que esa zona anterior de resistencia estaría actuando como soporte y hoy estamos viendo una importante reacción al alza. El problema es que deberíamos cerrar hoy por encima de esa media de 6 sesiones, que ahora mismo está a los 19,99, casi. Si vemos un cierre por encima de esa zona, nos puede hacer pensar que podemos continuar con la subida, que habríamos puesto fin a esa corrección, pero lo debemos de ver más de cerca, como en el gráfico horario. Y fijaros cómo aquí ya empiezan a surgir las dudas, porque si en esa corrección nos hubiésemos mantenido por encima de la media de 70 sesiones, hubiese sido una caída muy importante, totalmente cierto, pero podríamos mantener el impulso con bastante claridad. Se podrían mantenido sobre la media 200, pero tampoco, y la perforó hasta esa zona que decíamos de 18,65, 18,70. Ahí vemos el rebote. Y fijaros cómo ahora en el rebote que estaríamos viendo en la sesión de hoy, la media de 70 sesiones estaría actuando como resistencia. Hemos visto que a la 1 de la tarde se iba hasta esa zona, actúa como resistencia y nos hemos mantenido ahora sobre esa media de 6 sesiones. Mientras se mantenga sobre esa media, lo más probable es que sigamos manteniéndose al alza y consiga superar esa media de 70. ¿Dónde va a estar la clave? En ver un impulso por encima de esa media de 70 sesiones, que está a los 19,92, justamente donde estaba esa media de 6 sesiones del gráfico diario, y llegar a esa zona que vamos a tener claramente resistencia a los 20,70, y si ahí notamos algo de debilidad, que veamos que la media de 70 sesiones puede actuar como soporte para continuar con la subida. Si vemos este movimiento, es una señal muy positiva de que podremos continuar con el impulso que vimos a mediados de la semana pasada. Pero si vemos que o bien desde la zona actual ya hay una corrección y perforamos de nuevo la media de 200 sesiones, mucho cuidado, porque esto podría haber quedado como una ruptura en falso en el gráfico o incluso manteniéndonos al alza por encima de la media de 70 sesiones en el impulso actual. Si acabamos viendo ahora una corrección, pues de nuevo podría ser una señal de debilidad y de que podremos continuar corrigiendo en el gráfico. En el semanal, fijaros cómo la vela que dejó la semana pasada fue muy positiva, aún con la mecha tan larga que tuvimos por la parte alta, porque es prácticamente un cuerpo enorme lo que tuvimos, muy por encima de la banda superior de Bollinger, y lo que tendríamos que ver de cara a final de esta semana es un cierre de nuevo pegadito a la banda superior de Bollinger. Aunque viésemos una corrección no pasaría nada, pero hay que ver ese cierre pegadito a la banda superior de Bollinger.
Hay que tener mucho cuidado con perforar la media de 6 sesiones. Ver que perfora la media de 6 sesiones a cierre semanal sería una señal muy negativa. Está a los 19,42. Vamos a ver si la libramos. Porque de cara a final de semana, si cerramos por debajo de esa zona, también nos podría marcar que ha sido una ruptura en falso lo que hemos tenido desde mediados de la semana pasada. Y en el gráfico mensual, la vela que dejó la semana pasada también me parece muy positiva y de momento la que llevamos viendo esta semana, que han sido apenas 3 sesiones, hay una volatilidad tremenda, pero fijaros cómo la media de 6 sesiones ha actuado como soporte. Cuando veamos sesiones como la que hemos tenido esta semana, la sesión de ayer y la que tuvimos el lunes, hay que prestar mucha atención a antiguas zonas clave en el gráfico que han actuado como soportes o como resistencias, porque suele volver hasta ella la cotización. Fijaros la zona de los 18,60, ese techo que tuvimos en 2023, y fijaros esa media móvil de 6 sesiones, que pocas veces se acerca a ella, pero en momentos críticos de bastante volatilidad es cuando nos vamos a buscarla. Por lo tanto, de momento yo creo que podemos pensar que se puede mantener con el impulso siempre y cuando veamos una última subida de cara en la última sesión de hoy, en la última parte de la sesión de hoy o a principios de la sesión de mañana. De momento estamos salvando los muebles a la cotización de Solaria. Como estaréis viendo, el análisis técnico nos ayuda a tomar decisiones de inversión de forma estructurada y así evitar tomar malas decisiones guiadas por los sentimientos en momentos de incertidumbre y de alta volatilidad en el mercado. Por ello he creado el manual que tenéis aquí detrás para todos aquellos que queráis tomar vuestras propias decisiones de inversión de forma estructurada, ya que tener en nuestra cabeza bien claros los conceptos del análisis técnico va a evitar que acabemos tomando esas decisiones de inversión erróneas. Así que si vosotros queréis tomar vuestras decisiones de forma estructurada y no dejaros llevar por los sentimientos o por los consejos de otras personas, este manual va a hacer que toméis vuestras propias decisiones con vuestro propio criterio. Vamos a continuar con la cotización de Mapfre, que como decía, no es una acción que solamos analizar mucho en el canal, pero está en una zona vital. Fijaros cómo lleva una clarísima tendencia alcista en la cotización desde 2022. En ninguna ocasión en toda la tendencia alcista ha puesto en riesgo ni ha cerrado por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Por aquí se quedó cerquita, fijaros, pero reaccionó muy bien. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros cómo en la sesión de ayer, por primera vez, 4 años, cerramos por debajo de la media de 200 sesiones. Es una zona totalmente clave. Sí, toda la subida hemos visto que ha actuado como soporte en varias ocasiones. Fijaros, esa media de 200 sesiones se ha quedado muy cerca en muchas ocasiones. Ahora lo que tendríamos que ver es que de nuevo reaccione desde esa media de 200, porque si no, cambiaría esa estructura principal de toda la tendencia alcista y nos podría estar dando una señal de agotamiento de toda la tendencia, bien sea para ser un movimiento lateral o bien un movimiento de nueva tendencia bajista. Además, fijaros cómo es la zona de soporte que tenemos desde agosto del pasado año. Veamos ayer algo muy parecido con Naturgy y con IAG. También una situación muy parecida. De momento ha llegado la reacción desde esa zona. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Que el problema no viene de hace 2 sesiones, sino que el problema viene desde comienzos de año, donde alcanzó nuevos máximos históricos, la zona de los 4,33, y a partir de ahí vimos que empezó a perforar la media de 70 sesiones, que también actúa como soporte en correcciones menos importantes, y veníamos viendo cómo marcaban máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Y lo que ha hecho en la sesión de ayer es ver un nuevo mínimo decreciente. Fue una caída muy fuerte, totalmente cierto, casi el 5%, pero simplemente ha dado continuidad a la tendencia bajista en el corto plazo que tenemos desde enero. Desde agosto del pasado año tenemos ese claro movimiento lateral. En este movimiento lateral lo que nos preguntamos si será un movimiento de consolidación de toda la subida tan vertical que llevamos viendo, como decíamos, desde el año 2022 en su cotización, o si por el contrario puede ser un movimiento de distribución. La zona actual es vital porque de perder esa media de 200 sesiones, la zona de los 3,68, nos estaría diciendo
que ha sido un movimiento de distribución y podríamos confirmar el comienzo de una tendencia bajista ya más en el medio y largo plazo. Si mantiene la zona actual, nos seguiríamos moviendo en un claro movimiento lateral. Tendríamos que poner el techo en la zona de los 4 euros, esa media de 70 sesiones también, que tenemos los 3,96, y ahí nos seguiríamos moviendo en ese movimiento lateral, que puede ser, como decíamos, un movimiento de consolidación para luego continuar con la subida. ¿Cuál es el problema? Que ahora vamos a tener la media de 70 como resistencia. ¿Qué hay que ver? Que en ese movimiento lateral la media de 70 no actúe como resistencia, es decir, si seguimos manteniéndonos al alza, se encuentra con la media de 70 en la zona de los 3,90, hay que ir hasta los 4 euros. ¿Por qué? Porque en movimientos laterales no tiene que actuar como resistencia. Si vemos un impulso, pero la media de 70 actúa como resistencia y volvemos a corregir, cuidado. ¿Señal de qué? De que la tendencia bajista que comenzó en enero en el más corto plazo podría continuar. Podríamos marcar de nuevo un mínimo decreciente y romper el movimiento lateral que llevamos viendo desde agosto. Y eso nos llevaría al comienzo, como decíamos, de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por el momento ha llegado esa reacción a tiempo, pero la zona de soporte, como os digo, es totalmente vital. Vamos a analizar el rebote que tenemos en el día de hoy. Lo decíamos ayer. Estábamos viendo caídas importantes en muchas acciones, pero todavía no teníamos ningún rebote evidente en el gráfico. Y decíamos, necesitamos empezar a ver lo que estamos viendo en Estados Unidos, que ya parecía que empezaba el rebote. Y fijaros cómo finalmente estamos viendo ese rebote también en las acciones españolas. Fijaros cómo desde el comienzo de la sesión de hoy ya ha conseguido mantener el tipo y mantenernos al alza. Pero se aprecia muy bien en el gráfico horario una zona de resistencia ahora antigua de soporte en los 3,78, que es justamente donde estamos ahora mismo. Si superamos esa zona, ya podemos confirmar que ponemos fin a la caída. No, tendríamos que irnos a buscar esa media de 70 y de 200 sesiones y superarlas. Y en esta misma situación hay muchas acciones del IBEX 35. Si han quedado en el rebote a mitad de camino entre antiguas zonas de soporte a la resistencia y la media de 70 y de 200 sesiones, y para confirmar que hemos llegado al final de la caída, lo vamos a ver luego con el IBEX 35, hay que superar esas medias de 70 y de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque puede que simplemente estamos viendo un rebote técnico, en este caso imaginaros irnos a los 3,85 y a partir de ahí ver una nueva caída y marcar un nuevo mínimo decreciente. Hay mucho riesgo de que acabemos viendo eso y la determinación de acabar viendo ese movimiento en el gráfico de Mafre sería muy negativa. Por lo tanto, no debemos verlo. Cabe la posibilidad, totalmente cierto, que vayamos hasta la media de 70 y volvamos a ver una corrección. Eso ya va a confirmar ¿una nueva caída muy importante? No, pero va a haber que buscar una posible divergencia. Imaginaos que se frena en la zona de los 3,65. Ahí veríamos un RSI bastante por encima de lo que tuvimos al final de la sesión de ayer y comienzos de la sesión de hoy, y a partir de ahí deberíamos ver una reacción. Cuando superase el punto en el que ha puesto fin a la caída, a la subida ahora, perdón, imaginaros que se frena donde estamos ahora mismo, la subida. Y a partir de ahí vemos una corrección, se va hasta la zona de los 3,65 y vuelve a repuntar. Donde tendríamos una señal que podría hacernos ver con bastante probabilidad que ya hemos puesto fin a la caída si superamos este techo, en los 3,78. Pero ahora no sabemos dónde va a estar. Como hemos dicho, podríamos irnos hasta los 3,85 a buscar la media de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora el rebote que estamos viendo le debemos coger como referencia porque en algún momento el rebote que estamos viendo ahora también verá una corrección. El lío está en ver hasta qué punto va a llegar la siguiente corrección, si va a ser para formar un doble suelo, una divergencia o para seguir viendo nuevas caídas en el gráfico. Eso va a ser lo más importante, es lo que tendremos que analizar. En el gráfico semanal, pues fijaros que aquí tenemos un problema importante, muy importante. Tenemos una divergencia en la última subida, donde hemos visto al RSI muchísimo más alto en el primer pico que en el segundo. Eso ya es un riesgo importante, pero fijaros cómo en el movimiento que hemos visto en la sesión de ayer puso en riesgo la zona de soporte de esa divergencia. Si a cierre semanal acabamos viendo un cierre por debajo de los 3,76, muchísimo cuidado, porque eso nos podría estar anticipando el final de toda la tendencia alcista en el más largo plazo, desde 2022. Sería el típico movimiento. ¿Podría ser movimiento lateral? Mientras nos mantengamos sobre los 3,76, movimiento lateral, evidentemente.
Muchas veces las divergencias dan solo lugar a movimientos laterales, vemos que se cae un poquito por debajo de la zona de soporte y se recupera, como lo que podríamos estar viendo ahora mismo exactamente, pero un cierre semanal por debajo de esa zona nos podría estar dando una señal clara de que hay un escenario muy probable, que es que comienza una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo en la cotización de Mafre. Así que va a ser vital la sesión del jueves y del viernes. Y esto que estamos viendo en Mafre sucede en otros muchos valores. En el gráfico mensual, fijaros cómo también tuvimos una divergencia entre la cotización y el RSI. Lo positivo es que en este caso, fijaros cómo la divergencia en el último pico estuvo en 86 en el RSI. Eso que nos marca fortaleza. Eso, ¿a qué escenario apoya? A que hayamos visto que estemos cerca de ver el final de la caída y volvamos a ver un repunte a la zona de máximos. Y a lo mejor en ese repunte, pues ya no tenemos tanta fuerza en el RSI y a lo mejor con más claridad vemos que se está formando un techo en el largo plazo. Pero hay que respetar de nuevo la zona de soporte que hemos dicho anteriormente. Es vital. Porque si no, de poco nos va a valer, ¿vale? Y si sigue corrigiendo, a lo mejor el repunte que vendrá después por haber estado en 87, 86 decíamos, el RSI se queda bastante más alejado de la zona de máximos en los 4,30. Y a lo mejor nos frenamos en la zona de los 4 euros en el gráfico. Por lo tanto, cuidado con lo que estaríamos viendo ahora mismo. Además, fijaros cómo el MAC estaría cerca de la señal de venta, algo que tampoco hemos visto en toda la subida que llevamos viendo desde 2022. Está cambiando la pauta totalmente. Necesitamos ver una reacción para mantener la misma estructura que llevamos viendo durante los últimos 4 años. Y vamos con la última de las acciones, que es Grifols. Fijaros cómo se mantenía en ese movimiento lateral alrededor de la media de 70 de 200 sesiones, parecía que se mantenía sobre ellas, pero ya a final de la semana pasada vimos que se alejaba de esa media de 70 y de 200 sesiones y donde hemos vuelto al soporte que teníamos en noviembre, un soporte muy importante en esa zona de los 10 euros. Vamos a ajustarlo mejor, así. Fijaros que fue donde cerró, muy cerca donde cerró la sesión de ayer y desde donde hoy estamos viendo una reacción, ya yéndonos a la zona de los 10,23. Esto ya está confirmando que hayamos visto el final a esta caída, que pueda formar un doble suelo y que a partir de la zona donde estamos ahora mismo pueda haber un repunte muy importante, pues vamos a ir desde el más corto plazo, a ir viendo si se van poniendo las piezas del puzzle para acabar viendo ese repunte. Y fijaros cómo simplemente lo que estamos viendo ahora es un rebote técnico dentro de esa caída. ¿Cómo cambiaría la pauta bajista que llevamos viendo desde el 19 de febrero si superamos la media de 70 y de 200 sesiones? No ha cambiado nada en el gráfico. Es cierto que tenemos una divergencia, totalmente de acuerdo, entre la cotización y el RSI, totalmente de acuerdo, pero esta divergencia para confirmarnos que vamos a ver una subida más importante que supera los 10,57. ¿Qué pasa antes de los 10,57? Que nos vamos a encontrar con la media de 70 sesiones. Por eso os digo que es clave que la supere. Si no la supera, nos olvidamos. Si supera esta zona, nos iremos a buscar el gap, probablemente a los 10,95. Y ahí tendremos que ver si entra la oferta. Si entra la oferta con fuerza y vemos que ahí se forma una resistencia y volvemos a corregir, vamos a seguir viendo ese movimiento lateral que llevábamos viendo durante los últimos meses. Si por el contrario llega de nuevo hasta esa zona, vemos que se mantiene por encima, que no entra con fuerza la oferta, que sigue teniendo más fuerza la demanda y que nos mantenemos al alza, ahí sí que sí va a tener muy buena pinta. Y podemos pensar que esto va a hacer así. Pero de momento, como os digo, vamos a ir pasito a pasito porque no tenemos ninguna señal clara de fortaleza en el gráfico en el más corto plazo. En el semanal, fijaros cómo la vela de la semana pasada cerraba muy cerquita la media de 70 sesiones, que decíamos que era clave para mantener la subida que llevamos viendo desde abril del pasado año, y que ahora estuviésemos viendo un mínimo creciente para mantener la subida, después de ver un movimiento lateral, pero con lo que estamos viendo esta semana, si de nuevo cerramos por debajo de la media de 70 sesiones, va a ser muy mala señal, y acabaríamos haciendo así. Por lo tanto, cuidado, ¿vale? No hayamos visto un impulso para llegar hasta la media de 200 sesiones, como llevábamos viendo durante los últimos años, y volvamos a ese suelo que tenemos desde 2022 en la zona de los 8 euros.
Una zona muy importante, la que estamos ahora mismo en Grifols. Y en el mensual, pues te llevamos 3 meses consecutivos viendo velas de indecisión, con caídas, pero son velas de indecisión. ¿Qué va a marcar la diferencia? Ver un cierre por debajo de la antigua zona de resistencia y ahora de soporte, los 10-16, muy cerca de donde estaríamos ahora mismo en el gráfico. Esa zona, sin lugar a dudas, marcará la diferencia. Y si la perdemos, es que no nos queda nada hasta la zona de los 8 euros en el gráfico. ¿Y qué está sucediendo hoy en los mercados? Pues está sucediendo justamente lo que decíamos ayer que necesitábamos ver. Fijaros ayer cuando veíamos este vídeo decíamos que necesitábamos ver un zigzagueo en la parte baja que nos marcase que ya hay un agotamiento de la caída y que a partir de ahí comenzase un rebote. Que lo normal es que viésemos en algún momento un rebote técnico. Y es lo que estamos viendo. Fijaros cómo se está comiendo en el día de hoy la vela de caída que tuvimos ayer. Fijaros que comenzó a los 17.600 puntos y hoy hemos llegado a los 17.553 puntos. Es decir, nos hemos quedado muy cerquita. Señal de rebote técnico. ¿Podemos confirmar que ya es el final de toda la caída? No. Y porque además, fijaros cómo hemos vuelto hasta una antigua zona de soporte que teníamos en todo el movimiento lateral anterior y ahora podría actuar como resistencia. ¿Qué tendríamos que ver? Una de dos, o del tirón seguimos manteniéndonos al alza, que me parece complicado, superamos el gap que dejamos en la sesión de ayer y superamos la media 70 y de 200 sesiones, sería una subida totalmente nube que nos llevaría probablemente de nuevo de vuelta a máximos que teníamos la semana pasada, o ahora, que quizás es el escenario donde veo una mayor probabilidad, es que desde la zona actual que ya hemos visto ese rebote, veamos una corrección. Y esta corrección es donde pondremos a prueba si ya hemos puesto el punto y final a la caída que hemos tenido en estas últimas sesiones. Si empezamos a ver que esa corrección llega hasta los mínimos que tuvimos en la sesión de ayer y principios de la sesión de hoy, y ahí no se frena y seguimos corrigiendo, y muy importante, el RSI vuelve a perforar la zona de 30, cuidado, porque nos podría quedar más caída en el gráfico. Nos podríamos ir a buscar los 16.570 puntos, 16.590, el techo que teníamos en noviembre del pasado año. Pero sí por el contrario, en la caída que podríamos llegar a ver ahora. Se forma un doble suelo. Vemos que el RSI no llega a la zona de 30 o vemos un mínimo creciente, ahí la historia cambia. Para confirmarlo, deberíamos superar esa media 70 y de 200 sesiones, pero como iría pasando el tiempo, las vamos a pillar bastante más abajo, las vamos a pillar probablemente cerca de donde estaríamos ahora mismo. Y si la superamos, va a ser una señal muy positiva. Y probablemente acabemos cerrando el gap. Por no esta semana, pero a lo mejor la semana que viene. Un escenario bastante probable. Pero necesitamos ver ese movimiento. De momento lo está haciendo bien. Es lo que decíamos ayer, que nos faltaba empezar a ver ese zigzagueo y se vio ya en la última vela de la sesión de ayer con esta subida que teníamos por aquí, la caída a principio de hoy y la vela que teníamos a las 10 de la mañana era muy clara de que comenzábamos ya ese rebote en el gráfico, pero no vamos a lanzar las campanas al vuelo. El SP500 nos hemos ido justo hasta la zona que nos teníamos que ir, la zona más sencilla para ver el rebote. ¿Cuál era? Cerrar el gap y hasta esas dos medias de 70 y de 200 sesiones. Y ahora hay que tener muchísimo cuidado, porque decíamos que aunque ahora viésemos un rebote muy importante y llegásemos hasta los 6.870, donde estamos ahora mismo, no tiene que frenarse. Si se frena ahora la subida y empezamos a ver una corrección y perfora de nuevo los 6.800, esto va a ser una señal muy negativa. Y probablemente demos un escenario muy alto a volver a los 6.555. ¿Por qué? Porque fijaros cómo la subida hace una especie de techo redondeado, ¿vale? La que tenemos desde noviembre de 2025. Al principio va subiendo poquito a poquito, las medias 70 y 200 van actuando como soporte, luego en ese movimiento lateral claramente no veíamos que actuasen ni como soporte ni como resistencia, como ahora quiera completar ese techo redondeado, esas medias de 70 y de 200 sesiones van a actuar como resistencia y es cuando nos confirmarían que queda esa caída más importante. Si por el contrario la superamos, ahora nos vamos hasta la zona de 6.900, nos mantenemos por encima de la media de 200 en el gráfico horario a cierre que está a los 6.884,
volveremos muy cerca de la zona de máximos y daremos continuidad al movimiento lateral. Y además, pensaríamos que esto que hay por aquí es una ruptura en falso y eso va a dar alas a ver cómo superamos los 7.000 puntos, porque sería esa ruptura en falso que nos marca la ruptura justamente por el lado contrario. Por lo tanto, vamos a un momento interesantísimo también en el SP500 en estas próximas horas. La reacción que tengamos de cara al cierre de la sesión de hoy va a ser vital. Por eso os digo que en el IBEX 35 estamos en una zona en la cual podemos ver una corrección, precisamente por esto, porque estamos en el SP500 en una zona clave también de resistencia. Si el SP500 vemos que supera con claridad estas zonas, se van a animar también el resto de bolsas europeas y podremos ver una subida en V y recuperar toda la caída en el gráfico. Y en el VIX, pues fijaros cómo estamos viendo una corrección muy importante. En la sesión de hoy una corrección del 10%, casi el 11%, pero podríamos caer aún más y mantendríamos la directriz alcista. Estoy siendo muy pesado durante las últimas semanas, pero es así. Y os lo vengo diciendo y se está viendo. Mientras no rompa el VIX la directriz alcista que tenemos desde diciembre, lo más probable es que el SP500 se vaya a los 6.550 puntos. Cuando la rompamos, nos iremos a máximos. Mientras tanto, lo más probable es que acabemos viendo bastantes movimientos a la baja en los mercados y nos seguimos manteniendo ahí. ¿Y cuál es el problema? Que estamos viendo como la zona de los 20-21 aproximadamente estaría actuando como soporte desde el lunes. Mucho cuidado, porque ahí entramos en otra fase. En la fase de movimientos más bruscos en el VIX, que significan movimientos más bruscos también en los mercados. Por lo tanto, mucho cuidado. Se necesita relajar esto ya. Ahora de ver una caída importante en las bolsas, el VIX se dispararía y probablemente se dispare por encima de los 27 y empecemos a ver subidas más importantes. Y eso va a echar más leña al fuego para que podamos ver nuevas caídas o que quizás comience una fase bajista más importante en el gráfico. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en los mercados. Es una situación bastante complicada, pero con lo que estamos viendo hoy cogemos un poquito de aire y vamos viendo ese primer paso que tendríamos que ver para acabar dándonos la vuelta a las caídas que llevamos viendo desde el comienzo de esta semana. Así que bueno, vamos a ver si se cumplen esos movimientos positivos que hemos visto en el IBEX y en el SP500 para poder continuar con la subida y que se calmen un poquito las aguas. Si os ha gustado este vídeo, ya lo sabéis, darle like y suscribiros al canal. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves nos vemos por aquí de nuevo a ver qué sucede en los mercados y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.